¿Cuál fue el primer sistema de escritura del mundo? Escritura cuneiforme. ¿Qué civilización fundó las primeras ciudades-estado del mundo? La civilización sumeria. ¿Cuál fue la construcción más grande edificada por los mesopotámicos? El sigurat. ¿Qué alimentos consumían con frecuencia los mesopotámicos? Pan y cerveza. ¿Qué se considera la causa probable de la desaparición de la civilización del Indo? Cambios ambientales e invasiones externas. ¿En qué país actual se encuentran la mayoría de las antiguas ciudades de la civilización del Indo? Pakistán. ¿Por qué se hizo circular mercurio en la tumba de Qin Shi Huang? Para lograr la inmortalidad. En la civilización del río Amarillo, ¿cuál fue la primera herramienta agrícola utilizada? La azada de madera. ¿En qué se basaba el calendario de la dinastía Shang? En los cambios de las fases de la luna. ¿Qué rey dirigió la expansión territorial de Babilonia y consolidó los cimientos del imperio? El rey Hammurabi. ¿En qué campos científicos destacaba el desarrollo de Babilonia? En astronomía y matemáticas. ¿Qué nos revelan los relieves murales de los palacios asirios? Las campañas de conquista del rey y aspectos de su vida cotidiana. ¿Cómo administraba Asiria su territorio de forma eficaz? Enviando gobernadores a las provincias para gobernarlas. ¿Qué impacto tuvo Asiria en las culturas de los territorios que dominaba? La integración y mezcla de las culturas conquistadas. ¿Por qué la civilización micénica necesitaba murallas fuertes y palacios fortificados? Para defenderse de las invasiones externas. Entre las obras de arte de la antigua Creta, ¿cómo se llama la escultura famosa por la postura y la vestimenta elegante de una mujer? La estatua de la diosa de las serpientes. ¿Por qué se piensa que los palacios minoicos tenían un diseño tan laberíntico? Por la combinación de funciones administrativas y religiosas. ¿Cuál fue el factor natural más importante que permitió que la civilización minoica prosperara en la isla de Creta? Clima templado y puertos naturales. ¿Por qué razón principal los palacios de la civilización minoica adoptaron una compleja forma de laberinto? Ser centros administrativos, religiosos y económicos. En las actividades económicas de la antigua civilización cretense, ¿cuál fue una de las industrias más importantes? Fabricación de cerámica e industria textil. ¿Cómo se llama la técnica constructiva de la civilización de Micenas que consistía en levantar murallas con enormes piedras apiladas? Arquitectura ciclópea. En la antigua Grecia, ¿qué dialecto se utilizaba en algunas regiones, incluida Esparta? El dialecto dórico. En la antigua Grecia, ¿cómo se llama la región del Peloponeso donde se ubicaba Esparta? El Peloponeso. ¿Qué músico descendió al inframundo para recuperar a su esposa fallecida?
Orfeo. Entre los dramaturgos trágicos de la antigua Grecia, ¿quién escribió Medea? Eurípides. ¿Qué matemático de la antigua Grecia estableció el famoso teorema sobre los triángulos? Pitágoras. En Esparta, ¿qué término designaba la educación de carácter estatal? Paideia espartana. ¿Cómo se llamaba el barco en el que Jasón y los héroes viajaron para buscar el vellocino de oro? Argos. ¿Cómo se llama la obra que recoge el discurso de Sócrates al defenderse ante el tribunal? Apología de Sócrates. En la escuela epicúrea, ¿cómo se llama el estado de serenidad y tranquilidad del alma? Ataraxia. En la escuela estoica, ¿cómo se denomina el estado en el que se han superado las perturbaciones de las pasiones? Apateia. ¿Cómo se llamaba la primera institución de educación superior fundada por Platón? La Academia. ¿Cómo se llamaba la institución educativa fundada por Aristóteles? El Liceo. En la Atenas antigua, ¿qué grupo social se encargaba principalmente de los trabajos manuales y las tareas domésticas? Los esclavos. ¿Cuáles fueron los factores principales que llevaron al desarrollo de la democracia en la antigua Grecia? El crecimiento de la clase ciudadana y la ampliación de su participación. En la Atenas antigua, ¿cómo se denomina la idea de que todos los ciudadanos son iguales ante la ley? La igualdad política. En Atenas, ¿qué sistema permitía a los ciudadanos realizar libremente actividades económicas? La economía de mercado. ¿Cómo se llamaba la alianza liderada por Atenas que agrupaba a diversas polis griegas? La Liga de Delos. ¿Cómo se llama la batalla naval en la que la flota de Esparta aniquiló a la escuadra ateniense? Batalla de Egospótamos. Al inicio de la guerra del Peloponeso, ¿por qué tenía ventaja Atenas? Por su poderosa fuerza naval. ¿Quién fue el líder que dirigió al ejército ateniense en la expedición a Sicilia? Alcibíades. ¿Quién fue uno de los reyes más grandes de la dinastía aqueménida de la antigua Persia? Darío I. En la batalla de Maratón, ¿dónde desembarcaron las fuerzas persas? En la llanura de Maratón. ¿En qué año tuvo lugar la batalla de Maratón? Año 490 a.C. ¿Qué causó el asesinato de Jerjes I durante su reinado? Una revuelta dentro de la corte. En la batalla de Salamina, ¿de cuántos barcos aproximadamente constaba la flota griega? Unos 300 barcos. ¿Qué sistema de escritura desarrollado por los fenicios se convirtió en el origen del alfabeto? La escritura fenicia. En las civilizaciones de Oriente, ¿qué pueblo fue el primero en utilizar herramientas y armas de hierro? Los hititas.
¿Cómo se llama la famosa batalla que enfrentó a los hititas y a Egipto? Batalla de Kadesh. Después de la batalla de Kadesh, ¿qué firmaron los hititas y los egipcios? El primer tratado de paz conocido en el mundo. ¿Cómo se llama la serie de guerras en las que se enfrentaron Cartago y Roma? Guerras púnicas. ¿Qué ruta inesperada utilizó Aníbal para atacar Roma? La cordillera de los Alpes. ¿Qué región se desarrolló primero dentro de la civilización de Oriente? Mesopotamia. En la antigua Babilonia, ¿cómo se ponía a prueba la voluntad de los dioses cuando alguien quebrantaba la ley? Lo arrojaban al río y, si sobrevivía, era considerado inocente. ¿Qué civilización fue la que fundó Cartago? La civilización fenicia. ¿Cómo se llama una de las batallas principales en las que Aníbal atacó a Roma? Batalla de Canas. ¿En qué batalla fue finalmente derrotado Aníbal por el ejército romano? Batalla de Zama. ¿Qué hizo Aníbal para evitar ser capturado por Roma? Se suicidó con veneno. ¿En qué se diferenciaba el método de conquista de Ciro y del de otros conquistadores de su época? Respeto a la cultura de los territorios conquistados y concesión de autonomía. ¿En qué año murió Cambises y? Año 522 a.C. Antes de iniciar su campaña hacia Oriente, ¿qué país gobernaba Alejandro Magno? El Reino de Macedonia. ¿Dónde murió Alejandro Magno? En Babilonia. ¿Cuál fue el principal motivo por el que Alejandro Magno destruyó Persépolis? La venganza por las guerras médicas y la destrucción de un símbolo político persa. ¿Con qué figuras heroicas intentó vincular su linaje Alejandro Magno? Con Heracles y Aquiles. ¿Qué palabras pronunció Alejandro Magno sobre su sucesor poco antes de morir? Al más fuerte. ¿De la fusión de qué culturas nació el arte de Gandhara? De la cultura helenística y la cultura budista. Dentro de la filosofía del helenismo, ¿qué escuela enfatizaba la austeridad y la razón? La escuela estoica. En la antigua Grecia, ¿cuál fue la razón principal por la que Alejandro Magno difundió la cultura helenística? Sus vastas conquistas y la difusión de la cultura griega. ¿Cuál es la mayor diferencia de pensamiento entre la antigua Grecia y el antiguo Israel? Grecia practicaba el politeísmo, Israel la fe en un único Dios. Tras la invasión del reino de Judá por Nabucodonosor II, ¿cómo se llamaba el famoso templo que destruyó? El Templo de Jerusalén. Heródoto es conocido como historiador de qué antigua civilización. De la antigua Grecia. ¿Qué principios clave enfatizaba el ejército espartano en el campo de batalla? La disciplina y la táctica colectiva. ¿Quién fue el general más famoso del ejército de Cartago?
Aníbal. Después de la batalla de Leuctra, ¿cuál fue el principal resultado que obtuvo el ejército de Tebas en Grecia? El colapso de la hegemonía espartana. ¿Quién fue el discípulo más célebre de Sócrates, autor de la República? Platón. Según Aristóteles, ¿en qué consiste la vida más excelente? En una vida practicando la virtud, una vida de término medio. En los anfiteatros romanos, ¿cuál fue uno de los castigos que sufrieron los cristianos perseguidos? Ser arrojados a las fieras. ¿Cómo se llamaba el espacio de la casa romana donde se recibía a los invitados? El atrio. ¿Qué comida consideraban los romanos como la más importante del día? La cena. En el triunfo, ¿qué célebre frase susurraba el esclavo que iba detrás del general para advertirle contra la soberbia? Memento mori, recuerda que morirás. ¿Cuál era la unidad básica de combate del ejército romano? La legión. En una legión romana, ¿cómo se llamaba el oficial que mandaba aproximadamente a 100 soldados? El centurión. En la marina romana, ¿qué dispositivo se utilizaba para abordar los barcos enemigos durante el combate? Corbus. ¿A qué ciudad se trasladó la capital del Imperio Romano de Occidente desde Roma? A Rávena. ¿Qué rey germano fue el responsable de la caída del Imperio Romano de Occidente? Odoacro. ¿Quién fue el sexto rey de Roma que llevó a cabo reformas importantes? Servio Tulio. ¿Qué ley constituyó la base del sistema jurídico de la República Romana? La ley de las 12 tablas. Después de la muerte de Julio César, ¿qué dos figuras se enfrentaron por el poder en Roma? Octavio y Marco Antonio. ¿Qué regiones del antiguo imperio de Alejandro Magno gobernó la dinastía Seleucida? Oriente Próximo y Asia Occidental. Cuando la dinastía Seleucida perdió territorios en la India y firmó un tratado de paz con la dinastía Mauria, ¿qué entregó a cambio? 500 elefantes de guerra. La dinastía Seleucida fue un ejemplo de fusión de ¿qué dos culturas? De la cultura griega y la cultura persa. Bajo la dinastía ptolemaica, ¿sobre la base de qué tradiciones culturales gobernaron principalmente sus reyes? Una combinación de las culturas egipcia y griega. ¿Cómo qué tipo de seres eran venerados oficialmente los reyes de la dinastía ptolemaica? Como faraones y seres divinos. En el sistema feudal, ¿a quién pagaba impuestos el señor feudal? A su señor superior. En la sociedad feudal, ¿por qué se producían con frecuencia guerras entre los señores? Por disputas de territorios y poder. ¿Qué tipo de autoridad jurídica tenía también el señor feudal? Autoridad judicial. ¿Qué organismo se creó después de la Primera Guerra Mundial para mantener la paz?
La Sociedad de Naciones. ¿Cuál fue uno de los principales cambios en la sociedad europea después de la Primera Guerra Mundial? La caída de las monarquías y la expansión de la democracia. ¿Por qué aumentó el descontento del pueblo alemán después de la Primera Guerra Mundial? Las reparaciones de guerra y la pérdida de territorios. ¿Qué religión adoptó el rey indio Ashoka? El budismo. ¿Qué destacaba el rey de la dinastía Zhou para mantener su poder? El gobierno basado en la virtud. ¿Con qué política fortaleció su poder el emperador Han Budi de la dinastía Han? Adoptando la ideología confuciana. ¿Cómo utilizaban la religión los reyes antiguos en el ámbito político? Para reforzar su carácter sagrado y su autoridad. ¿Por qué se considera la Primera Guerra Mundial el inicio de la guerra moderna? Por la aparición de nuevas armas y el sistema de movilización total. ¿Qué motivó la participación de soldados de las colonias durante la Primera Guerra Mundial? Las promesas de independencia y el reclutamiento forzoso. El Imperio Bizantino fue durante toda la Edad Media un puente entre Europa y Asia. ¿Cuántos años aproximadamente perduró? Más de 1000 años. ¿Quién es la figura considerada fundador del Islam? Mahoma. Estados Unidos, el Reino Unido y la Unión Soviética estuvieron en el mismo bando durante la Segunda Guerra Mundial. ¿Cómo se llamaba esta alianza? Los aliados. ¿Qué tema principal trata la epopeya de Gilgamesh? La búsqueda de la vida eterna. ¿Qué representaba el armamento del caballero en la sociedad feudal? Un símbolo de estatus y poder. En la época del Renacimiento, ¿de qué manera se empezó a considerar la naturaleza, a diferencia de la visión medieval? Como objeto de investigación. ¿Por qué en la época del Renacimiento se vincularon tanto las matemáticas y la geometría con el arte? Para calcular la composición y las proporciones. ¿En qué ámbito sigue influyendo hoy el espíritu del Renacimiento? En el arte, la ciencia, la educación y otros campos. ¿Por qué se dice que la revolución industrial fue el inicio de la sociedad moderna? Porque fue el punto de partida de cambios profundos en la industria y la sociedad. Durante la Primera Guerra Mundial, ¿qué sistema se creó para hacer frente a la escasez de recursos? El sistema de racionamiento. ¿Cuál fue la pregunta común que se hacían los pensadores de la antigua Grecia? ¿Cómo se debe vivir? Según Confucio, ¿cuáles son las cualidades de un gobernante ideal? Humanidad y sabiduría. El Imperio Bizantino ocupaba una posición geográfica clave. ¿Entre qué dos continentes se encontraba? Entre Europa y Asia. ¿Cuál es uno de los textos sagrados más importantes del hinduismo? Los Vedas. ¿Cómo se llama el yacimiento arqueológico de gran altitud en Perú, legado de la civilización inca? Machu Picchu.
En el Imperio Romano, ¿cómo se llamaba el anfiteatro donde se celebraban combates de gladiadores? El Coliseo. En el Reino Franco, ¿quién fue el líder militar apodado el Martillo, que frenó la expansión de las fuerzas islámicas que amenazaban Europa? Carlos Martel. ¿Cuál fue el estilo arquitectónico más representativo de la Europa medieval? El estilo gótico. Durante las cruzadas, ¿en cuál de ellas fue saqueada Constantinopla? En la Cuarta Cruzada. La llamada Media Luna Fértil, conocida como una de las regiones donde surgieron las primeras civilizaciones, ¿qué zona incluye? Mesopotamia. Entre los filósofos de Grecia, ¿quién fue el que dejó la célebre frase, "Conócete a ti mismo"? Sócrates. En el Imperio Bizantino, ¿qué lengua se utilizaba principalmente? Griego. Tras la Revolución Rusa, ¿quién fue el primer dirigente de la Unión Soviética? Lenin. Durante la Guerra Fría, ¿qué conflicto bélico se libró con carácter de guerra indirecta entre Estados Unidos y la Unión Soviética? Guerra de Corea. En la Europa medieval, ¿qué institución desempeñó el papel central en la preservación del saber y el estudio? Monasterio. Después de la Reforma, en Inglaterra se fundó una nueva iglesia cuyo jefe supremo era el monarca. ¿Cómo se llamaba esta iglesia? Iglesia Anglicana. En el continente africano, ¿cómo se llamó la política de segregación racial que se mantuvo durante más tiempo en la segunda mitad del siglo XX? Apartheid. Dentro de la Unión Europea, ¿cómo se llama el máximo órgano decisorio donde se reúnen los jefes de Estado o de gobierno de los Estados miembros para fijar la dirección política? Consejo Europeo. En la dinastía Han de China, ¿qué tecnología inventada influyó profundamente en el desarrollo de la civilización occidental? Invención del papel. Durante la Segunda Guerra Mundial, ¿cómo se llamaba el nombre en clave de la operación de desembarco en Normandía? Operación Overlord. En la era de los descubrimientos, ¿qué cultivo procedente del continente americano, que llegó a Europa y fue llamado la fruta del diablo, fue? La patata. Durante la Revolución Francesa, ¿cuál fue la función principal del Comité de Salvación Pública dirigido por Robespierre? Reprimir a las fuerzas contrarrevolucionarias. Durante la dinastía Tang en China, ¿qué religión se desarrolló con fuerza gracias al intercambio con Asia Central y ejerció una gran influencia en toda la sociedad? El budismo. Durante la Segunda Guerra Mundial, además de Hiroshima, ¿qué otra ciudad japonesa recibió un bombardeo con bomba atómica por parte de los aliados? Nagasaki. ¿Cómo se llamaba la ley británica que imponía impuestos sobre los impresos en las colonias y que desencadenó la Revolución de Independencia de los Estados Unidos? Ley del timbre. Durante la Reforma Protestante, ¿en qué puerta principal de qué iglesia fueron fijadas las 95 tesis de Lutero? Iglesia del Castillo de Wittenberg. En Mesopotamia, ¿cómo se llama el código legal escrito más antiguo que se conoce?
Código de Hammurabi. ¿Cómo se denomina el período de unos 200 años de paz dentro del Imperio Romano? Pax Romana. ¿Quién fue el fundador del Islam que unificó la península arábiga? Mahoma. En el siglo XIX, ¿cómo se llamaba la política expansionista mediante la cual las grandes potencias competían por ampliar sus colonias? Imperialismo. ¿Cómo se llamaba el eunuco que, por orden del emperador Yongle de la dinastía Ming, dirigió una gran flota y navegó hasta África? Zheng He. ¿Cómo se llamaba el astrónomo polaco que defendió el heliocentrismo, según el cual la Tierra gira alrededor del Sol? Nicolás Copérnico. ¿Cómo se llama la revolución que, en 1688, derribó la monarquía absoluta en Inglaterra sin derramamiento de sangre? La Revolución Gloriosa. Tras la Primera Guerra Mundial, ¿cómo se llama el tratado de paz firmado entre las potencias vencedoras y Alemania? El Tratado de Versalles. ¿Cómo se llamó la grave crisis económica que comenzó en 1929 en Estados Unidos y se extendió al resto del mundo? La Gran Depresión. ¿Qué pueblo del sur de Mesopotamia inventó la primera escritura y fundó ciudades-estado? Los sumerios. En la Europa medieval, ¿cómo se llama el conflicto entre el Papa y el emperador por el derecho a nombrar a los obispos? La querella de las investiduras. ¿Quién fue el mercader veneciano que visitó la dinastía Yuan en el siglo XIII y escribió el Libro de las Maravillas del Mundo? Marco Polo. ¿Cómo se llamó la guerra librada entre Rusia y Japón entre 1904 y 1905 por el control de Corea y Manchuria? La Guerra Ruso-Japonesa. Tras la Primera Guerra Mundial, ¿cómo se llamaba la ideología totalitaria defendida por Mussolini? El fascismo. En la antigua Roma, ¿cómo se llamaban las grandes obras de canalización que llevaban agua a las ciudades? Los acueductos. ¿Qué dinastía condujo la Edad de Oro de la India entre los siglos IV y V, desarrollando la cultura hindú? La dinastía Gupta. ¿Quién fue el rey del imperio de Malí que lideró la Edad de Oro de África Occidental en el siglo XIV y poseía enormes riquezas? Mansa Musa. ¿Qué shogunato gobernó Japón desde comienzos del siglo XVII durante unos 260 años y aplicó una política de aislamiento? El shogunato Tokugawa. ¿Qué rey fundó el antiguo imperio persa? Ciro II. ¿Qué emperador marcó el inicio de la época de los 5 buenos emperadores, considerada la Edad de Oro del Imperio Romano? Nerva. En la España medieval, ¿cómo se llamó el movimiento para expulsar a los musulmanes de la península ibérica? La Reconquista. ¿Qué líder, originario de Venezuela, encabezó los movimientos de independencia en América Latina? Simón Bolívar. En el siglo XIX, ¿cómo se denomina el rápido proceso por el cual las potencias europeas ocuparon gran parte del continente africano?
La carrera por África. Durante la Segunda Guerra Mundial, ¿cómo se llamó la política de exterminio sistemático de los judíos llevada a cabo por la Alemania nazi? El Holocausto. ¿Cómo se llama el atentado terrorista ocurrido en Estados Unidos a comienzos del siglo XXI que conmocionó al mundo entero? Atentados del 11S. ¿Quién mejoró la máquina de vapor en Gran Bretaña y sentó las bases de la revolución industrial? James Watt. Durante la Segunda Guerra Mundial, ¿quién fue el dictador de la Alemania nazi? Adolf Hitler. ¿Qué líder dirigió el movimiento de independencia de la India mediante la no violencia? Mahatma Gandhi. ¿Cómo se llamaba la epidemia que diezmó la población europea en el siglo XIV? Peste negra. ¿Cómo se llama el cuerpo de leyes romanas compilado que influyó profundamente en los sistemas jurídicos posteriores? Corpus Juris Civilis. ¿Cómo se denomina la política de apertura económica impulsada por Deng Xiaoping en China? Política de reforma y apertura. ¿Qué pueblo marinero del Mediterráneo antiguo utilizó un sistema de escritura que se considera el origen del alfabeto? Fenicios. Tras la muerte de Alejandro Magno, ¿cómo se llamaba la dinastía que gobernó Egipto? Dinastía Ptolemaica. ¿Cuál fue el primer estado de los eslavos orientales que dio origen a la Rusia medieval? Rus de Kiev. Durante el reinado de Luis XIII en Francia, ¿qué poderoso cardenal desempeñó el cargo de primer ministro y reforzó la autoridad real? Cardenal Richelieu. ¿Cómo se llama el caso en el que el oficial judío francés Dreyfus fue acusado de espionaje en Francia? Caso Dreyfus. ¿Cómo se llama el suceso en el que una manifestación prodemocrática en Pekín fue reprimida por la fuerza? Masacre de la Plaza de Tiananmen, año 1989. ¿Cómo se llamaba la operación de desembarco de los aliados contra Alemania durante la Segunda Guerra Mundial? Desembarco de Normandía. ¿Qué prisión fue el escenario simbólico del estallido de la Revolución Francesa? Prisión de la Bastilla. ¿Cómo se llamaba la cumbre de 1978 en la que Israel y Egipto firmaron un tratado de paz? Acuerdos de Camp David. ¿Quién fundó la Compañía de Jesús, los jesuitas, y lideró la reforma interna de la Iglesia Católica? Ignacio de Loyola. ¿Qué rey anglosajón fundó el primer reino unificado de Inglaterra? Alfredo el Grande. ¿Cuál es la famosa frase con la que César proclamó su victoria en la Guerra de las Galias? Veni, Vidi, Vici. ¿Qué religión fue legalizada por el emperador Constantino en el Edicto de Milán? El cristianismo. ¿Qué líder comunista dirigió la Revolución de Octubre de 1917 en Rusia? Lenin. ¿Qué personaje se convirtió en el primer emperador de Roma y estableció el principado? Augusto.
¿Cómo se llamó el pacto de no agresión entre la Unión Soviética y Alemania durante la Segunda Guerra Mundial? El pacto Molotov-Ribbentrop. ¿Cómo se llamaban las embarcaciones típicas de los vikingos del norte de Europa? Los Drakkar. ¿Quién fue el primer emperador del Imperio Alemán unificado? Guillermo I. ¿Qué magistratura de la antigua Roma tenía la función de proteger los derechos de los plebeyos? El tribuno de la plebe. ¿Cómo se denomina el conflicto medieval entre el Papa y el emperador por el derecho de investidura de los obispos? La lucha por las investiduras. Durante la Primera Guerra Mundial, ¿cómo se llamó el hundimiento de un transatlántico británico por parte de Alemania? Suceso del Lusitania. ¿Qué presidente de Egipto nacionalizó el Canal de Suez? Nasser. ¿Qué país fue invadido por Irak en 1990, dando inicio a la Guerra del Golfo? Kuwait. ¿Cómo se llama la antigua ruta comercial que conectaba China con Occidente? Ruta de la Seda. Durante la Primera Guerra Mundial, ¿cómo se llamó el acuerdo de 1916 por el que Reino Unido y Francia se repartieron Oriente Medio? Acuerdo Sykes-Picot. En 1823, ¿cómo se llamó la política con la que Estados Unidos rechazó la intervención colonial europea en América? Doctrina Monroe. Durante la Revolución Francesa, ¿qué nueva unidad de longitud se adoptó como medida estándar mundial? Metro. ¿En qué año se proclamó la Proclamación de Emancipación de los Esclavos en Estados Unidos? Año 1863. Gracias por ver hasta el final. Comparta sus comentarios y conocimientos históricos en los comentarios. Sus suscripciones y me gusta nos apoyan para crear más cuestionarios de historia. Sigamos explorando juntos.